prescripcionenfermera.com. Tema 4. Etapa de diagnosis. Esta segunda etapa del PAE se centra en el análisis de los datos recogidos durante la valoración y su interpretación, que da como resultado los diagnósticos de enfermería. Estos guiarán la planificación, ejecución y evaluación de los cuidados de enfermería. Recordemos que el objetivo de enfermería es identificar las respuestas específicas del paciente ante una situación clínica determinada. Desde el año 2010, está legislado en España la obligatoriedad de utilizar los diagnósticos de enfermería de la ANANDA como expresión del juicio de la práctica clínica. Hay diferentes definiciones sobre el concepto de diagnóstico de enfermería. Sin embargo, la más habitualmente aceptada se corresponde con la dada por la ANANDA. El diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre la respuesta de un individuo, familia o comunidad a sus problemas de salud reales o potenciales y a procesos vitales. El diagnóstico enfermero proporciona la base para la selección de intervenciones, para el logro de objetivos, para los que la enfermera es responsable. Las principales características de los diagnósticos de enfermería son: los diagnósticos de enfermería se centran en los problemas derivados de las respuestas humanas acontecidas tras una alteración de la salud particular. Esto significa que es necesario valorar a cada individuo independientemente, ya que el hecho de que dos pacientes distintos sufran una misma situación clínica puede provocar respuestas diferentes, siendo por lo tanto necesario utilizar diagnósticos diferentes. Así, las respuestas humanas son los actos de adaptación que se producen en una persona ante una situación clínica específica. Teniendo en cuenta este concepto, se puede afirmar que el objeto de la enfermería y por lo tanto el de sus diagnósticos no es la enfermedad, sino la respuesta del paciente a esa enfermedad. Los diagnósticos de enfermería describen las respuestas de los pacientes ante situaciones clínicas que pueden ser tratadas o abordadas por las enfermeras. En caso de que no haya ninguna intervención enfermera que pueda solucionar el problema de salud, hablaríamos de un problema interdependiente, es decir, de un problema que se centra en la respuesta fisiopatológica del cuerpo y que debe ser atajado con la colaboración de otros profesionales sanitarios. Para poder diagnosticar es necesario desarrollar una serie de competencias diagnósticas. Estas son: competencias intelectuales, ya que es necesario conocer los diagnósticos, sus definiciones y sus características definitorias. Competencias interpersonales, entendida como la habilidad para desarrollar un vínculo de confianza con el paciente. Competencia técnica. En este caso están relacionadas con el conocimiento y habilidad de realizar una buena valoración enfermera donde se sustente el diagnóstico. Tolerancia a la ambigüedad, ya que es necesario adaptarse a las condiciones particulares de cada paciente, con el fin de poder establecer los diagnósticos de enfermería más precisos. Práctica reflexiva, se define como habilidad para examinar introspectivamente nuestras propias conductas. Para seleccionar un diagnóstico concreto para un paciente particular, primero es necesario analizar la información recogida y organizada durante las fases de valoración. El objetivo será reconocer una serie de claves o unidades de información relacionadas con el proceso que está padeciendo el paciente. Estas claves serán la base para generar mentalmente una hipótesis diagnóstica, que tendrá que ser contrastada con los datos recogidos. En determinados casos, principalmente cuando no hay una certeza total sobre la elección del diagnóstico, se realiza una recogida focalizada de datos, con el fin de validar los datos y acordar entre la enfermera y el paciente los diagnósticos de enfermería. En su formulación, el diagnóstico no solo incluirá el problema, sino también los dos marcadores que definirán los objetivos de las intervenciones enfermeras, es decir, las causas del problema y su sintomatología. Para la construcción de un diagnóstico de enfermería, la ANANDA recomienda utilizar el formato PES, elaborado por Marjorie Gordon en 1982. Estas siglas, PES, especifican el orden que debe seguir la formulación de un diagnóstico de enfermería, esto es, problema, etiología, signos y síntomas. Primero se determina el problema o etiqueta diagnóstica. Posteriormente se relacionará esta etiqueta con su factor relacionado o causa, es decir, con su etiología. Y por último se especificarán los signos y síntomas que presenta el paciente. Problema. Como tal, es la parte que guía y define el resto del diagnóstico. Etiología. Se definirán los diferentes factores relacionados o agentes causales que pueden haber provocado la respuesta alterada en el paciente.
La etiología o el relacionado con suele expresarse con la abreviación R/C. La etiología será el primer objetivo de las intervenciones enfermeras. Por este motivo, cuanto más precisa sea la elección de la etiología, más efectivas serán las intervenciones de enfermería. Sintomatología. Se refiere a los signos y síntomas que tiene el paciente, los cuales especifican la magnitud de la respuesta producida. Las intervenciones enfermeras, en caso de no poder atacar la etiología del problema, se centrarán en la disminución o eliminación de los síntomas. Un ejemplo de correcta formulación de un diagnóstico de enfermería podría ser dolor agudo como problema, relacionado con agente lesivo físico, etiología, y manifestado por informe verbal, síntoma. Los diagnósticos NANDA se pueden categorizar de la siguiente manera. Diagnóstico enfermero real. Es el que describe respuestas humanas a procesos vitales, estados de salud, que existen en un individuo, familia o comunidad. Está apoyado por características definitorias, signos y síntomas, que se agrupan en patrones de claves o interferencias relacionadas. Está compuesto por los tres componentes del formato PES, problema, etiología y signos y síntomas. Diagnóstico enfermero de riesgo. Describe respuestas humanas a estados de salud, procesos vitales, que pueden desarrollarse en un individuo, familia o comunidad. Está apoyado por factores de riesgo que contribuyen al aumento de vulnerabilidad. En este caso, el diagnóstico está formado por el problema y por la etiología. Al no haberse producido todavía las alteraciones del estado de salud, no existen los signos ni síntomas. Diagnóstico enfermero de promoción de la salud. Es un juicio clínico sobre la motivación y deseo de una persona, familia o comunidad de aumentar su bienestar, actualizar su potencial humano de salud y mejorar conductas específicas. Todas las etiquetas comienzan por disposición para mejorar. Este tipo de diagnóstico no tiene factores relacionados, por lo que la formulación del diagnóstico se realizará con el problema y con los signos y síntomas. Diagnóstico enfermero de salud. Describe respuestas humanas a nivel de salud de un individuo, familia o comunidad que están en disposición de mejorar. La formulación se realizará de igual manera que en el caso de los diagnósticos de promoción de la salud.